Fernando Sillones nos acompaña, analista político. Él ha sido gobernador también en la parte sur del país, en la región Ica, para conversar con él respecto a esta situación. Señor Fernando Sillones, muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarlo. Buenas noches, Carlos, un placer, a la orden. Señor Fernando Sillones, a ver, se anuncia una tercera toma de Lima. Bueno, en realidad yo decía, no hubo ninguna toma en una primera oportunidad y tampoco en una segunda. Ahora se anuncia una tercera, que creo que no tiene tanto respaldo, pero ahí está, intentando generar una percepción de inseguridad. ¿Qué análisis le da a usted? Bueno, yo comparto también la posición mayoritaria de compatriotas que no queremos, ¿no? Yo me incluyo, no queremos problemas, ¿no? No queremos vandalismo, no queremos violencia. Por supuesto, yo también protesto contra los malos servicios del Estado, pero estas protestas no son como las que yo estoy mencionando, que son protestas justificadas, válidas y sobre todo civilizadas, ¿no? Estas protestas los vivimos, como usted bien dice, a finales del año pasado, a inicios de fueron delincuenciales, ¿no? Los bloqueos de carreteras constituyen delitos. En ese sentido, yo no entiendo por qué se tiene que declarar en emergencia. Para mí, cualquier acto de bloqueo de cualquier vía pública constituye un delito y no hay que declarar emergencia ni nada, sino la propia ley en estado normal debería ser capaz de eliminar esos bloqueos y restablecer el tránsito, ¿no? Así es. Sí, ahora, efectivamente, el gobierno se cura en salud también, ¿ah? O sea, no sabe la magnitud tal vez de las protestas, de los bloqueos, del vandalismo que puede ocurrir, y de alguna manera también le está dando prerrogativas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para poder actuar. Por 30 días va a durar este estado de emergencia en la red nacional, incluidas las regionales y las locales. Porque ya hemos vivido, o sea, el sur que vive acá, en Ica, Arequipa, acá en el norte, en Virú, en la zona agroindustrial, en Lambayeque, en Piura, por días tomadas. Lo que yo digo, no solo a raíz de esto, yo soy de la idea de que no es necesario, no debería ser necesario declarar en emergencia para garantizar la transitabilidad de todas las carreteras del Perú. En fin, es una posición un poco filosófica, ¿no? Ajá. Y yo sostengo que una democracia tiene que brindarle la seguridad a sus ciudadanos permanentemente, no solo en estado de emergencia, sino siempre. Pero en fin, no, ese no es el tema. Sí, correcto. La cosa es que ojalá la policía actúe con firmeza para evitar estos delitos que son pues los bloqueos de carreteras, ¿no? Ica y Virú son puntos muy atractivos para los vándalos, ¿no? Para los delincuentes, así que estamos en las mismas, ¿no? En Ica estamos preocupados, Sí. así como en Virú, y la vez pasada la policía no actuó, en mi opinión, adecuadamente, ¿no? Fue muy permisiva, ¿no? Y por eso los bloqueos fueron tan dañinos, ¿no? Para personas que murieron, niños, adultos mayores, personas enfermas y por supuesto los establos ganaderos sufrieron muchísimo, ¿no? Las granjas avícolas no pudieron alimentar a los pollos, a las gallinas y murieron literalmente. Mucha avicultura se perdió por estos bloqueos, así que el daño es tremendo. Ni mencionar pues el daño que se hace al turismo, ¿no? Que es atroz, es tremendo, ¿no? Muy injusto. Así que ojalá esta vez la policía sea mucho más firme de lo que fue en enero pasado, ¿no? Sí, lo que hubo el año 2022, 2023 finalmente era actos delincuenciales, actos vandálicos, sí, actos de terror, ¿no? Y lo único que buscaban era paralizar el país, o sea, paralizar al Estado, paralizar la actividad productiva. Era el objetivo que se habían trazado estos grupos violentistas. No tenían otro, o sea, destruir empresas, destruir aeropuertos, destruir comisarías, destruir instituciones públicas, incendiarlas. Lo único que querían simplemente era resquebrajar el Estado y generar más caos y zozobra. Era el único objetivo, no había más. Bueno,
pero eso ya lo conocemos, Carlos, ¿no? Digamos, el narcotráfico celebra el colapso y el caos social, ¿no? Eso es bueno para el narcotráfico. O sea, mientras más caos, es mejor para ellos, ¿no? Lo mismo el terrorismo se nutre del caos y de la pobreza, ¿no? Y por supuesto la corrupción política también. Es lo mejor que le puede pasar, que existe el caos. Entonces, si estamos conscientes de eso, ¿no? Y sabiendo que es uno de los tres, o un narcotraficante, o un terrorista, o un político corrupto el que está promoviendo el caos y el desorden a través de los bloqueos, bueno, claramente pues hay que enfrentarlos con toda la fuerza de la ley, ¿no? Ajá. Entonces, claramente hay un interés. Yo sí estoy consciente, y como usted bien insinúa en su pregunta, ¿no? Aquí hay ganadores con el caos, pero el problema es que los ganadores son, repito, narcotraficantes o terroristas o políticos corruptos. No son pues ciudadanos de bien, de buena fe. Son la gente mala la que gana, y por eso hay que enfrentarlos con mucha firmeza, ¿no? Ahora, señor Sillonis, también se ha determinado, ¿no?, a raíz justamente de estas últimas capturas de Sada Goday y compañía, ¿no?, que justamente ella manifiesta, y lo dice también esto el colaborador eficaz que existe en estas investigaciones, de que se pagaba coimas, ¿no?, que superan los 5 millones de soles, y una parte de este dinero, ¿no?, según este colaborador eficaz, iba a las regiones para financiar las protestas. O sea, existía toda esta red corrupta para claro, movilizar a personas, ¿no?, que iban a ser finalmente financiadas, ¿no? Pero ya no existe, pues, la maquinita corrupta que movía a estas masas, ¿no? Bueno, esa mafia, ¿no?, la de Castillo, esa ya no está, pero subsisten pues muchas otras mafias, repito, la del narcotráfico, la del terrorismo, y todavía hay mucha corrupción en el Estado peruano, en la política peruana, ¿no? Exacto. Efectivamente, la de Sada Goray con Castillo ya no opera, ¿no? Ahí había parte de la coima, iba para pagar a jueces, ¿no? Todo eso ha trascendido. Otra parte iba para el Congreso, para que no lo vaquen. Era tremendo, ¿no? Y una parte terrible para financiar estas azonadas, ¿no? Estas revueltas, para generar el caos. Entonces, esa mafia ya no está, pero no cantemos victoria, ¿no? Todavía quedan muchas mafias que lucran del caos, ¿no? Y de la pobreza. Repito, narcotráfico, terrorismo y corrupción política, ¿no? Señor Fernando Sillonis, ahora, si bien es cierto, estamos en contra de estas protestas, estas movilizaciones violentas, ¿no? No queremos que se repitan por el bien del país, ¿no?, que necesita paz, necesita tranquilidad, estabilidad, ¿no?, más aún con la coyuntura que vivimos, pero, y esto quiero dejarlo claro, esto no implica de que se respalde al gobierno de Dino Boluarte o se respalde al Congreso de la República, señor Sillonis. Cuidado con este mensaje también, ¿ah? 100% de acuerdo con usted, pues, ¿no? Yo también protesto contra la corrupción en el Estado, y yo protesto por los pésimos servicios de salud pública, donde también hay mucha corrupción, en educación pública, en seguridad ciudadana, y por supuesto en todo lo que es infraestructura, sobre todo agua potable, ¿no? Yo protesto contra la basura que hay en nuestras ciudades, yo protesto contra los malos alcaldes y malos gobernadores, ¿no? Pero esto es diferente, es otra guerra, ¿no? La guerra que estamos hablando en esta segunda parte es la guerra contra la inoperancia del Estado y la guerra contra la corrupción. Esa es una guerra, yo comparto esa guerra, pero hay otra que es la que se manifiesta en estas tomas de Lima, ¿no?, que ya es la alternativa entre la civilidad y la barbarie, ¿no? Es la alternativa entre la democracia y la tiranía, ¿no?, el autoritarismo.
Entonces hay que distinguir en qué guerra estamos con respecto a esto de los bloqueos y es esa guerra contra la tiranía, contra el caos, ¿no? Pero de acuerdo, ¿no? Yo también protesto, pero por supuesto no bloqueo, pero sí protesto contra los pésimos servicios del Estado. Estoy de acuerdo con usted. Ahora, también, y antes de irme a la pausa, quisiera que me lo responda. Esto implica entonces que vamos a tener que soportar sería el término, soportar al gobierno de Dina Boluarte y a este Congreso impopulares hasta el 2026. Ya no hay forma... Bueno, digamos, la legalidad va en esa línea, ¿no? Los gobiernos, el Ejecutivo y el Congreso iba del 2021 al 2026. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora bien, ya hemos aprendido, cuando un gobierno es muy corrupto y muy inoperante, bueno, se enfrenta pues a la situación de las masas ciudadanas que protestarían, ¿no?, por vacarlos, ¿no? Claramente, el Congreso de la República no quiere ir, claramente, la presidenta Boluarte y sus ministros no quieren irse, eso me queda claro, pero tienen que hacer méritos para quedarse, y no están haciendo muchos méritos, que digamos, ¿no? Realmente es de una mediocridad impresionante, ¿no? Hay quienes dicen que lo vamos a ver ahora con el niño, que claramente va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que la población no va a tolerar más corrupción en tratamiento del fenómeno del niño y más aún en la reconstrucción que seguiría a continuación. Entonces, tienen que hacer los méritos, ¿no? No puede ser que porque hayan sido elegidos, ¿no?, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, la ciudadanía, y bueno, ustedes los periodistas están jugando un rol muy importante. Yo siempre destaco lo que está haciendo la prensa por el pueblo peruano, ¿no? Porque sin la prensa estaríamos a merced de lo peor en el Congreso de la República y en el Estado, ¿no? Y es la prensa la que viene desenmascarando la corrupción y la inoperancia, lo cual es irónico, ¿no? Porque debiera ser el Congreso el fiscalizador, pero ya sabemos que el Congreso no fiscaliza. Es la prensa peruana la que está fiscalizando, y por eso yo siempre destaco la labor que están haciendo ustedes. El Perú le debe mucho a su periodismo, con todos los defectos que sabemos que tiene, pero en el fondo ha sido el periodismo el que ha desenmascarado los actos de corrupción, ¿no? Y es el que da cuenta de toda la podredumbre que hay en el Estado. Así que gracias por ello, ¿no? Pero claramente tienen que mejorar, ¿no? El Estado peruano es indefendible. El Congreso es indefendible, es muy difícil sostenerse, ¿no? Ahora, justo hablaba del Congreso, y me tengo que ir a una pausa muy cortita, señor Sillonis, pero regreso justamente con eso. El Congreso de la República. Este Congreso que está dando normas, ¿no?, que van contra el país, de diversa índole, ojo, diversa índole. Ahora están pensando en una mesa directiva, en donde están negociando, ¿no?, tras bambalinas, debajo de la mesa, no encontrar una mesa directiva que trabaje por el país, sino en favor de ellos, para protegerlos de sus investigaciones, por ejemplo, ¿no? Y quiero saber también qué expectativa tiene del mensaje presidencial, por ejemplo. Una pausa y regresamos para seguir conversando con Fernando Sillonis, analista político y también ex gobernador de Ica. Volvemos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Conversamos con Fernando Sillonis, analista político, ex gobernador de la región Ica. Conversábamos respecto a estas medidas que está adoptando el gobierno para evitar pues desmanes, bloqueos, ¿no?, y que se paraliza la actividad productiva del país en torno a esta anunciada toma de Lima del 19 de julio.
pero también analizamos la coyuntura política y obviamente el señor Ferraro Sillonis ha sido crítico. El hecho de estar en contra de estas anunciadas marchas no quiere decir que convalidemos lo que está haciendo el gobierno de Dino Boluarte y lo que está haciendo el Parlamento de la República. Es más, por el contrario, el señor Ferraro Sillonis ha sido muy crítico de ambos poderes del Estado. Pero, señor Sillonis, antes de irme a la pausa, había manifestado que el Congreso de la República, con un nivel de impopularidad por los suelos, está dando normas que finalmente lo único que buscan es desinstitucionalizar aún más el país, pero también buscando impunidad, buscando blindarse, por ejemplo, de la justicia o buscando favorecerse con leyes, ¿no? Que de alguna manera pues faciliten sus aumento de ingresos económicos, presencia política, más poder, en fin. Señor Sillonis, ¿qué análisis le hace usted al respecto a la labor que está haciendo el Congreso y todas estas acciones que está tomando? No, pues el Congreso, digamos, como institución es absolutamente indefendible, ¿no? Todos los días. Nunca había visto tanta corrupción, pero tan recurrente, ¿no? Tan recurrente, tan miserable, ¿no? Esto de recortar sueldos a los trabajadores es pues lo más bajo que uno pudiera esperar de un político, ¿no? Es lo peor de lo peor, ¿no? Estos viajes pagados por empresas privadas interesadas en venderle al Estado tecnología, como es el último viaje a la China, por ejemplo, de varios congresistas, sin ninguna justificación de por medio, los hace indefendibles, ¿no? Hay un puñado muy pequeño de congresistas honestos, probos, calificados, pero es muy poco, ¿no? Cuando uno analiza la institución, es absolutamente indefendible y es de vergüenza, ¿no? De vergüenza lo que hemos visto, y repito, no es un cumplido, ha sido la prensa, ¿no? La que ha fiscalizado a los fiscalizadores. No es ellos que se fiscalizan, ni siquiera es la Contraloría o el Poder Judicial el que fiscaliza la corrupción en el Congreso, sino ha sido la prensa, ¿no? Y por eso me parece tan importante el rol que están jugando ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Es muy importante, es casi de subsistencia, ¿no? De subsistencia, porque si no fuese por el periodismo valiente, esto estaría completamente fuera de control. Yo creo que estaríamos muy cerca de la tiranía, ¿no? Ahora, de Venezuela, digamos, ¿no? Y pensar que desde el Congreso se quería dar una norma que nos pretendía mandar a prisión, ¿no? Que nos quería mandar tras las rejas, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Un descaro, ¿no? Es un descaro. Claramente, la prensa es un problema para ellos. Siempre la prensa es un problema para la corrupción, ¿no? Exacto. Cuando la prensa es valiente, íntegra, ¿no? Y felizmente la tenemos, ¿no? Ahora, pero realmente, en realidad, el poder fiscalizador del Perú se llama la prensa. No es una instancia estatal como debiera ser, en teoría, ¿no? En teoría, debería ser el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, ¿no? El Defensor del Pueblo, la Contraloría, pero no funciona ese control. Por eso hay tanta corrupción y es la prensa la que termina a la larga desenmascarando la corrupción, ¿no? Entonces, estamos muy en peligro, ¿no? En peligro, porque efectivamente el Congreso cuánto quisiera acallar a la prensa, ¿no? Cuánto quisiera poner pruebas, digamos, sanciones leoninas por opinión, ¿no? ¿No es verdad? Ajá. Opinión que no le gusta a la autoridad, a la cárcel, ¿no? Entonces lo que han querido es maniatar a la prensa, acallarla, para seguir haciendo de las suyas, pero no se han salido con las suyas. Por eso me parece tan loable el trabajo de la prensa, porque a pesar de tener el poder, no han podido, por lo menos hasta ahora, ¿no? Y espero que nunca lo logren. Aquí estaremos, en todo caso. Señor Sillonis, para concluir, ¿qué expectativa tiene de lo que vendría sería el mensaje presidencial,
¿no? Ya estamos ya en el mes patrio, llega a fiestas, en este caso 28 de julio, y Dina Boluarte se va a tener que dirigir al país. ¿Qué espera? O sea, ¿tiene algo que decir la señora Dina Boluarte? ¿Usted qué expectativas tiene? Me temo que lo voy a defraudar, Carlos, pero yo no esperaría nada, ¿no? Es más, ella habla mejor que su predecesor, ¿no? Que el expresidente Castillo, que era infame, ¿no? Ella habla mejor, pero no, yo prefiero los hechos y no las palabras, ¿no? Seguramente va a dar un discurso bonito, ¿no? Pero va a mostrar todo perfecto, que todo está muy bien y no pasará nada, según sus palabras. Estoy seguro que así, ese va a ser el tono, ¿no? Sobre todo si es que, como todos queremos, la tercera toma de Lima fracase. Seguramente va a fracasar, pero como hemos estado conversando a lo largo de la entrevista, eso no quiere decir para nada que el gobierno esté haciendo las cosas bien y menos el Congreso, ¿no? Pero me temo, no quiero ser aguafiestas, me temo que va a ser un discurso correcto, porque ella sabe leer, efectivamente, sabe qué decir, pero no va a reflejar la realidad, ¿no? Claro. Ahora escuchaba, ahora precisamente, ¿no? Al Premier, al ministro del Interior, diciendo que el Estado garantiza la transitabilidad y la seguridad de todos los peruanos frente a esta marcha. Bueno, ojalá lo hagan. La vez pasada no nos garantizaron. Hicieron de las suyas. Ica paró 12 días, murieron niños que no pudieron llegar a los hospitales. Fue atroz. Lo de Virú también fue muy violento, ¿no? Sobre todo una anterior. Pero no nos garantizaron. Entonces, repito, las palabras se las lleva el viento, pero no están reflejando lo que ellos están hablando, ¿no? Ajá. Hablan de mucha seguridad, de mucha firmeza, y hasta ahora, ojalá me equivoque, pero hasta ahora no la he visto. Entonces me da la impresión que en Fiestas Patrias vamos a tener un bonito discurso, pero el campo va a estar empobrecido, ¿no? No hay inversión, hay muy poca inversión privada, claro. Eso está cayendo, el desempleo está creciendo, la pobreza está creciendo, el manejo del dengue ha sido paupérrimo, ahora va a bajar el dengue porque viene el frío, eso yo lo aprendí en Ica, pero acuérdense de mí, en enero próximo el dengue va a explotar porque las larvas se van a mantener ocultas durante el invierno y ellas empiezan a aparecer en los veranos, ¿no? Exacto. Entonces, el manejo que hemos tenido ha sido paupérrimo. Así que la realidad contradice las palabras, pero contestando a su pregunta, repito, va a ser seguramente un discurso normal, correcto, pero no nos dejemos engañar por eso. Correcto. Señor Fernando Quiñones, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber analizado toda la coyuntura complicada que vive el país con perspectivas a lo que es esta marcha el 19 de julio, pero también de lo que va a venir más adelante para, en este caso, el mensaje presidencial. Sin duda lo estaré nuevamente convocando para analizar días antes tal vez o días después justamente lo que diga la presidenta Dina Boluarte. Señor Quiñones, le agradezco muchísimo. Muy buenas noches. Encantado, Carlos, estoy a su disposición y sigan revelando la corrupción en la política peruana porque son los únicos que lo están haciendo. Que Dios los bendiga y muchas gracias.